Dios los bendiga, hermanos. Sea bienvenido cada uno de ustedes. Familia de la fe, familia de sangre, amigos, sean bienvenidos. En esta mañana doy mis agradecimientos al Señor, primeramente, por darme la oportunidad una vez más de estar con ustedes y por la vida de cada uno de ustedes. Todos los que directamente puedan estar viendo esta enseñanza que el Señor trae en esta mañana y los que lo van a ver después. Gloria a Dios. Como ya vimos el título, ¿somos amigos del mundo? Es la pregunta. Ahí vamos a discernir lo que Dios tiene para enseñarnos en esta mañana. Pero vamos a hacer una oración como siempre lo hacemos para reverencia al Señor y el respeto que debemos a la palabra y que nos unja el Señor con su Espíritu para que podamos discernir juntos la palabra del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, la honra y toda alabanza, Señor. Bendito seas para siempre, Padre. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Y en todas las dificultades que pudimos haber tenido, Señor, en este año, tú siempre, Padre Santo, supliste nuestras necesidades, consolaste, Señor, nuestras tristezas, consolaste, Padre Santísimo, cualquier dificultad, cualquier estrés que pudimos haber tenido, Señor, a causa de los problemas que vienen, Señor. Pero tú nos das la fuerza, Padre Santo, para seguir adelante y nos das las fuerzas para poder entender, Señor, que tenemos un enemigo con el cual tenemos que luchar, pero tenemos que hacerlo en obediencia en tu nombre y a través de la oración, Señor, para estar siempre percibidos como atalayas, Padre Santísimo. Antes de que venga el problema, debemos de estar preparados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido bendiciones de lo alto sobre cada uno de mis hermanos, sobre mi vida, Padre Santísimo, que seas tú quien traiga esta enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Somos amigos del mundo y es que tenemos que especificar algo que es muy importante. En la palabra se refiere al mundo, pero se refiere al sistema. Se refiere, en otras palabras, a la conducta de la humanidad, sea cristiana o no. Porque también, aún ya nosotros siendo cristianos y haberle entregado la vida al Señor, desafortunadamente seguimos cometiendo errores. Pero hay una diferencia y es la que nosotros vamos a discernir en esta mañana. El mundo es hermoso. Dios lo creó y todo lo que Dios creó es perfecto. Y tenemos que darle gracias al Señor por este mundo tan maravilloso que muchas veces pasamos inadvertidos las maravillas que el Señor ha hecho, que inclusive por más que quiera el hombre encontrar una respuesta a lo que existe refiriéndose al mundo hasta este día, no lo ha podido hacer. Para poner un ejemplo, no pueden conquistar el espacio como ellos quisieran. No han conquistado la profundidad del mar porque todavía no hay un aparato especial que pueda soportar la presión a tanta profundidad que hay en el mar. El Señor ha puesto límites, pero lo que ha dejado para que nosotros lo disfrutemos, hermanos, la creación de Dios es maravillosa. Y para
darle la gloria y la honra al Señor, vamos a, antes de entrar en la conducta nuestra en el mundo, vamos a darle la honra al Señor, hablando un poco de lo que Él habla con respecto a este mundo. Todo lo creado por Él le obedece. Todo. En Salmo 50, del 3 al 6, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. El fuego al Señor le obedece. La tempestad al Señor le obedece. Convocará los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Los cielos y la tierra obedecen al Señor. Juntadme, dice, a mis santos, los que hicieron conmigo pacto en sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. En esta porción del Salmo 50, aunque este es el principio de esta enseñanza, es el final con respecto a los tiempos del que el Señor está hablando aquí. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, los que verdaderamente obedecieron a Dios, siguiendo la voluntad de Dios, haciendo ese pacto maravilloso que es aceptando a nuestro Señor Jesús, y que hicieron conmigo pacto y sacrificio, dice el Señor, porque verdaderamente cuando nosotros aceptamos al Señor, no es algo así somero, algo que no tiene importancia. Ya aceptamos al Señor y no vamos a hacer algo más, entonces no estamos aceptándolo verdaderamente con el conocimiento por qué estamos aceptando al Señor. Primeramente, aceptando al Señor, sabemos que nos hemos salvado de una condenación eterna. De haber aceptado al Señor, tenemos conocimiento de que viendo hacia adelante vamos a tener una salvación que nos va a dar vida eterna en Cristo Jesús, juntamente con Él. Entonces tenemos el conocimiento de lo que el Señor quiere que hagamos. El pacto ya lo hicimos cuando levantamos nuestra mano y aceptamos al Señor, y a partir de ahí venimos sacrificando nosotros nuestra carne, porque esta carne quiere, como dice en San Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo. Entonces eso es lo que la carne quiere, pero nosotros en sacrificio nos evitamos de eso y tratamos, y en muchas ocasiones dominamos nuestra carne para que no caiga en esa trampa. Y el enemigo nos va a poner, porque al enemigo se le dio este mundo, no el mundo en sí que creó el Señor, sino lo que hay en el mundo. Él tiene la potestad sobre aquellos que todavía no le han dado la vida al Señor, todavía no han hecho ese pacto con sacrificio delante de Dios. Entonces ellos están bajo la cobertura del enemigo. Esta es la diferencia que hay, pero el Señor está hablando aquí en Salmo 50 del 3 al 6, de que Él va a venir con poder y gloria a hacerle guerra a las naciones, y bendito sea el Señor, va a hacer juicio sobre las naciones, pero antes de eso va a venir por su iglesia, la cual va a ser levantada, y durante 7 años la iglesia estará de nupcias
con el Señor por esos 7 años. Bendito sea el Señor. Entonces, todo aquel que hizo ese pacto y ese sacrificio, viene el Señor, dice, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Dios, el juez, la justicia que va a hacer el Señor cuando venga. Y yo lo he repetido muchas veces, sí, delante de Dios tengo la responsabilidad de repetirlo. El Señor viene por su iglesia, pero Él va a hacer justicia cuando venga con su iglesia. Va a, como dice aquí en el versículo 6, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Dios como juez haciendo justicia en la tierra cuando venga a levantar su iglesia. La Biblia dice, 2 estarán en el campo, 1 será levantado, otro será dejado. 2 mujeres estarán en molino, 1 será levantada, otra será dejada. Ahí podemos ver 2 puntos muy importantes. 1, que el cristiano que esté en obediencia y está en el campo, pero está trabajando con alguien que todavía no le entregó la vida al Señor, cuando Él venga, por ende solamente va a ser levantado a aquel que haya hecho ese pacto con Dios, ese pacto de fe. Entonces el otro que todavía no le entregó la vida al Señor, pues va a ser dejado porque no es de Dios. Y el otro punto es que yo puedo estar, o cualquier cristiano puede estar con otro cristiano, pero uno de ellos está en obediencia y el otro está en desobediencia. Por lo tanto, es otro punto que solamente el que esté en obediencia será levantado, pero el otro no está en obediencia. Eso quiere decir que está en pecado, está descuidado como las vírgenes insensatas, y va a venir el Señor y no van a ser levantados. Entonces, el Señor está hablando aquí en Salmo 50, como el principio de esta enseñanza, el final de los tiempos. En el Salmo 50, del 12 al 15, dice el Señor que de Él es el mundo. Y dice así, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Amén. El Señor dice, mío es el mundo y su plenitud. Pero al diablo también se le dio potestad, pero se le dio potestad sobre aquellos que viven en el mundo y que no han corrido buscando la misericordia de Dios para ser salvos. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, huimos de 2 cosas. Huimos de la autoridad del enemigo que está sobre nosotros. Cuando venimos a los pies del Señor y levantamos nuestra mano y aceptamos al Señor, entonces el diablo ya no tiene potestad sobre nosotros. Deja de ser nuestro padre, el que nos llevaba a todos deseos carnales y por ende nos tenía muertos en delitos y pecados. Pero cuando venimos a los pies del Señor, el Señor nos salva del enemigo, de la esclavitud, porque el pecado nos tenía como esclavos, y lo otro es que el Señor promete la vida eterna sobre todos aquellos que guarden sus mandamientos y que conserven sus vestiduras limpias y blancas. Por lo tanto, adquirimos 2 beneficios. Una, salirnos de las manos del diablo, y otra, caer en las manos de Dios, que es donde Dios quiere que nosotros estemos. Y dice el Señor, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Claro, el Señor es el dueño del oro y la plata, y dice aquí en este versículo, porque mío es el mundo y su plenitud. En el 13 dice, ¿he de comer yo carne de toros? ¿O de beber sangre de machos cabríos? Refiriéndose, Señor, a los holocaustos y a los sacrificios que se hacían.
tanta sangre, tantos holocaustos. Para poner un ejemplo, Salomón sacrificó miles de animales en holocausto. Imagínense toda esa sangre de 1000 toros o de 1000 bueyes o de 1000 ovejas que haya sacrificado, corderos. Cuánta sangre en el altar de Dios. Y el Señor dice, ¿he de comer yo carne de toros? ¿O he de beber sangre de machos cabríos? Entonces el Señor está diciendo, lo que quiere decir es que, bueno, el Señor lo aceptó como una expiación de todos los pecados, pero no era perfecta la expiación, no era perfecto el perdón de los pecados. En el 14 el Señor nos recomienda, sacrifica a Dios alabanza y pagas tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, dice el Señor, te liberaré y tú me honrarás. En otras palabras, el Señor no quiere holocaustos, no quiere sacrificios, sino que el Señor lo que quiere es alabanza y que paguemos los votos al Altísimo. Cuando dice el Señor, paga tus votos al Altísimo, es todo lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer para mostrarle al Señor que lo amamos. Entre esos votos está, y claro, todos lo tomamos, los ministros lo tomamos, esta parte, tus votos, lo ponen como los diezmos, las ofrendas, que es los votos que tenemos que hacer delante de Dios como una responsabilidad como cristianos que somos, para suplir las necesidades del templo en donde nosotros nos congregamos y también para el salario que puede tener el que está liderando esa congregación. Es bíblico que el ministro viva del altar. Bendito sea el Señor. Y son los miembros de la iglesia que tienen que tener ese cuidado. Si usted tiene un pastor que está trabajando y que al mismo tiempo que trabaja secularmente está trabajando en la obra del Señor, ustedes como miembros tienen que ir pensando o tienen que pensar que este pastor, este ministro necesita vivir del altar y dedicarse a la obra del Señor, dedicarse a su congregación, y por eso dice el Señor que el buen pastor da la vida por sus ovejas, las ovejas lo conoce y él también conoce a sus ovejas. Entonces esto es algo que se tiene que hacer, parte de los votos que tenemos de cumplir, pero parte de los votos también es amar a nuestro prójimo. Bendito sea el Señor. Así que nosotros tenemos que pagar los votos al Altísimo. E invócame el día de la angustia, te liberaré y tú me honrarás. Eso es lo que dice el Señor. Y Él está hablando del mundo. Salmo 50, 16 al 23 habla de la desobediencia. Pero al malo dijo Dios, siempre Dios tomando aquí la iniciativa y tomando la palabra para advertirnos, y dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Eso lo tenemos que comprender, pero al malo dijo Dios. Entonces, ¿sabemos a quién está hablando el Señor? Se supone que ya nosotros salimos de ser malos y ahora, aunque solo por la misericordia de Dios, tampoco nos podemos declarar buenos, pero esa es la lucha de nosotros, de hacer el bien cada día sin desmayar, porque al final, dice el Señor, tenemos nuestra recompensa, pero no podemos decir que somos buenos, porque la misericordia de Dios está sobre nosotros y el Espíritu Santo es el que nos guía a que hagamos cosas buenas.
Por lo tanto, no somos nosotros, sino que siempre es el Señor obrando en nuestras vidas cuando nosotros le damos a Él nuestra voluntad. Pero aquí habla el Señor al malo, porque los malos blasfeman. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Hermanos, esto le está diciendo el Señor a aquel que no le ha dado la vida al Señor, porque es posible que, y yo no lo dudo, que hay personas correctas, personas íntegras, personas que son buenos padres, son buenos hijos, son buenos trabajadores, son buenos ciudadanos, pero mientras que estas personas no se entreguen totalmente como la palabra lo recomienda, de entregarse al Señor, arrepentidos de todo pecados, y haciendo el acto de fe delante del Señor, ese pacto de sacrificio, entonces estas personas, aunque sean buenas personas, siguen teniendo por inmunda la sangre del Cordero, esa sangre que derramó el Señor en la cruz del Calvario, y que aparte de eso, estas personas no ignoran que el Señor murió en la cruz del Calvario. ¿Y para qué derramó su sangre? ¿Y para qué murió? ¿Y para qué resucitó? Entonces, estas personas no escudriñan, no buscan, ni les interesa por qué razón el Señor hizo todo esto. Porque en ningún momento vienen y hacen ese acto de fe, entregándose al Señor, arrepintiéndose de todo pecado y viviendo para el Señor. Por lo tanto, siguen siendo malos delante de los ojos de Dios, porque no es por obras para que nadie se gloríe. No importa qué maravillosas obras puede hacer un hombre toda su vida, pero si no le entrega su vida y su voluntad al Señor, sigue siendo malo, y cuando el Señor venga, o si muere, perdió la oportunidad de esa vida eterna que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Esa es la verdad. Y es responsabilidad de nosotros como iglesia predicar la palabra y enseñar que si no el hombre se entrega a Dios, no tiene oportunidad de salvación. Hay una incertidumbre en la humanidad. Saben que existe la muerte y que nadie se va a salvar de la muerte. Y en vez de conscientemente afligirse si viene la muerte, porque hay incertidumbre para ellos, sí, ¿qué hay después de la muerte? Pero la indiferencia de ellos es decir, aprovechemos ahora que estamos vivos antes de que venga la muerte. Disfrutemos ahora, porque la vida es corta. Esa es una frase creada por el padre de la mentira, el diablo, que miente desde el principio. Y esa es una mentira, precisamente porque la vida es corta y porque no sabemos qué hay después de la muerte, pero es cuando no conocemos la palabra. Pero todo aquel que se ha entregado al Señor, ha escudriñado las Escrituras, sabe qué hay después de la muerte. Y con el conocimiento de saber qué hay detrás de la muerte, entonces es cuando nosotros nos afirmamos en la palabra del Señor, en obediencia y entregándole la voluntad al Señor. Pero si no conocemos las Escrituras, entonces también en nosotros va a haber incertidumbre. Bendito sea el Señor. Tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Ellos no permiten, en la mayoría de los casos, que alguien que es evangélico les predique, les evangelice. No están dispuestos, no tienen tiempo, no es el momento.
y le dicen a usted, primero voy a arreglar mi vida. Eso fue lo que yo dije cuando a mí me evangelizaban. Yo voy a arreglar mi vida y cuando yo me sienta limpio delante de Dios, entonces lo voy a aceptar. Esa era una palabra, una mentira que el diablo había puesto en mi mente y yo expresaba así. Pero el Señor tiene su tiempo. Y nosotros como cristianos, no importa que aquella persona a quien le llevemos la palabra no responda en el momento, usted tiene que entender por fe que ya dejó la semilla y esa semilla va a germinar. Va a germinar. ¿Qué día? ¿Cuándo? No se preocupe. Deje ya eso a Dios. Usted ya sembró, vaya a sembrar a otra parte, a otra tierra, y el Señor es el que va a venir dando el crecimiento y salvando a esas personas. Y dice el Señor y le recuerda a estas personas malas, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien libre. Mire qué palabra más dura la que dice el Señor para aquellos que no le han entregado la vida al Señor. Es la palabra, y me duele en el sentido que hay muchos que no quieren saber de Dios. Y el Señor dice, aquellos que se echan a las espaldas la palabra y que aborrecen la palabra y aborrecen la corrección, dice el Señor, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre, porque sin Dios nada podemos hacer. Nadie nos puede dar salvación, nadie nos puede dar libertad, nadie si no es nuestro Señor. Pero para que esto se lleve a cabo en nuestras vidas, usted si no conoce al Señor, para que esto se lleve a cabo en su vida, usted tiene que buscar al Señor, entregarle la vida al Señor, apartarse de todo pecado, arrepentirse de todo lo que ha hecho hasta el día de ahora. Y yo le aseguro que Dios va a bendecir su casa, va a bendecir su trabajo, va a bendecir sus manos, va a bendecir todo lo que usted toque cuando usted viene a los pies del Señor. Eso lo dice la palabra. Bendito sea el Señor. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces lo que el Señor recomienda al mundo es que ordene su camino, que enmiende su camino. El Señor ya narró una de las cosas en las cuales las personas andan sin Cristo, y el Señor dice que tengan cuidado, no sea que Él los despedace y no haya quien los libre de la esclavitud que tienen del pecado. El enemigo los tiene aprisionados y solamente Cristo es la salvación para poder liberarse de toda esa corrupción, de toda esa maldad. Solamente el Señor tiene el poder para limpiarnos con su sangre preciosa. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y en primera de San Juan, del 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo. Y esto es para nosotros también. Nosotros tenemos 3 enemigos. Nosotros los cristianos tenemos 3 enemigos poderosos y que es nuestra carne, que aún habiéndole entregado la vida al Señor, habiendo y estando en obediencia, siempre los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo nos atraen. Y muchos andan conforme la corriente de este mundo, ya siendo limpios con la sangre del Cordero, pero se han descuidado o están indiferentes, no se fortalecen con la oración, no se fortalecen leyendo la palabra y por lo tanto aún siendo ya limpios y lavados con la sangre del Cordero, están caminando hacia las tinieblas de donde el Señor los sacó. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. El Señor ya habló con respecto a los inconversos. Ahora Juan está hablando aquí a la iglesia, a los conversos. No améis al mundo. El Señor dice que ya no somos de este mundo. Y por lo tanto, si ya no somos de este mundo, ¿por qué vamos a amar al mundo? Ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son esas cosas que están en el mundo que nos llaman la atención? 3 enemigos: la carne, el diablo y el mundo. Todas las cosas que están en el mundo nos atraen. Los medios sociales, todas las cosas que el hombre, Dios ha permitido que el hombre invente, porque el hombre no crea. Es Dios quien crea las cosas de la nada, pero el hombre no crea nada. El hombre inventa, porque usa materiales que el Señor ya creó. Entonces el hombre inventa, pero en los inventos que el hombre hace, como son las redes sociales, es para beneficio del mismo hombre. Todo lo que el hombre haya inventado, se ha inventado y Dios lo ha permitido para que sea para beneficio de nosotros, pero nosotros tenemos que saber usar todos esos inventos que el Señor ha permitido que el hombre haga. Tenemos que saberlos usar, porque también el enemigo usa todos esos inventos, todos esos medios para hacernos caer de la gracia, para quitarnos la paz, para quitarnos la tranquilidad, para robarnos nuestra salvación. A eso vino Él, a hurtar, a robar, a matar. A eso vino el diablo. Entonces nosotros como cristianos no tenemos por qué amar las cosas de este mundo, porque los deleites de los ojos, ¿cómo usamos nosotros los medios? Porque por los medios nosotros estamos buscando las cosas que a Dios no le agradan, sino lo que le agrada a la carne, y nos deleitamos viendo cosas que no debemos de ver, porque pecamos con muchos deseos de los ojos, pecamos cada día, con muchos deseos de la carne, pecamos, le fallamos a Dios constantemente y viene una adicción a nosotros. Cuando nosotros empezamos a usar un medio para el pecado, para deleitarme los ojos de ver, como es la pornografía, y lo voy a hablar claro, como es la pornografía, empezamos la primera vez, sentimos temor, temblor y prometemos no volverlo a hacer. De repente volvemos a caer, volvemos a sentir lo mismo. Pero si practicamos el pecado, entonces va a llegar un momento en que vamos a estar pecando, vamos a estarnos deleitando y no sintiendo ningún cargo de conciencia, ningún remordimiento y ningún redarguir del Espíritu, porque el Espíritu ya no está con nosotros, porque nosotros nos hemos vuelto a las tinieblas. Entonces,
No debemos de amar al mundo, lo que está en el mundo y las cosas que están en el mundo. Está bien claro. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si yo amo al mundo y si yo, hermano del alma, es difícil para nosotros que predicamos y predicar la verdad. En Isaías dice que ya no hay vergüenza en el rostro y que hasta nuestro pecado lo publicamos. Perdón. Es doloroso, hermano. La Biblia, la palabra de Dios, viene a nuestra vida. Ya no hay vergüenza en el rostro de ellos, dice, y hasta su pecado lo publican. Y yo me pregunto, y no voy a entrar en detalles, ¿qué publicamos nosotros en las redes sociales? Sea cristiano o no, ¿qué es lo que usted está publicando? Y muchas veces no nos importa que sepan quién es el que está poniendo la publicación, porque tenemos nosotros una página y las personas están viendo, estamos publicando ya nuestra vida. Y escuche bien, hermano amado, amigo, familia, nosotros, ¿por qué por los medios estamos publicando la privacidad de nuestra familia, la privacidad de nuestra vida? Es absurdo y no nos detenemos a pensar qué es lo que estamos haciendo, a quién le interesa, si yo como o no como, si qué me he visto o qué no me he visto, a quién le interesa. Me gustaría que se interesara a alguien cuando una persona no tiene que comer, cuando una persona no tiene que vestir y se convierte en indigente porque no tiene la ayuda que necesita. Entonces ya no puede pagar ninguna renta, ya no puede pagar nada, todo se lo embargan y al final está con una tiendita de campaña en la acera. Posiblemente por la mala administración, por los vicios o también porque no tuvo la ayuda necesaria para poder salir. Y a veces nos hacemos llamar hijos de la fe, familia de la fe, y que todo lo compartimos y hablamos tantas cosas, pero no las hacemos. No las hacemos. Entonces Dios, contritamos el espíritu, entristecemos a nuestro Señor con nuestro egoísmo, con nuestro exhibicionismo, porque todos quieren que vean cómo yo estoy. Ese es exhibicionismo. Y el exhibicionismo es pecado. Es pecado, igual que el narcisismo. Hay narcisismo también. Amarse uno demasiado. Y al amarse uno demasiado, no tiene uno tiempo de amar a alguien, porque el egocentrismo que yo tengo es para mí todo. Ayer dicen, hoy yo y mañana yo. Son frases diabólicas, que eso quiere decir que no me importa nadie más, sino que solamente yo. Y la palabra de Dios me quita todas esas aberraciones, todas esas abominaciones, y me limpia. La sangre del Señor me limpia, nos ha limpiado y nos ha vestido con una vestidura blanca, lino fino, dice, blanco y resplandeciente. Y eso es lo que el Señor nos ha revestido a través de su palabra y a través de habernos sacado de las tinieblas. Y ahora que estamos en la luz, porque el Señor también dice que somos la luz, pero ¿cuánto alumbramos? Es la pregunta. Entonces, el mundo, no andemos conforme a las corrientes de este mundo. Y si vamos a usar los sistemas que existen en el mundo, usémoslos para beneficio de los demás, para beneficio mío, para beneficio de la familia, como es el trabajo. Son
son utensilios de trabajo, son armas que tenemos de trabajo para poder llevar el sustento a nuestras casas. Usemos como debe de ser las cosas que el hombre ha inventado. Pero detrás de cada invento siempre hay algo que nosotros podamos usar para deleite de la carne o deleite de los ojos o para la vanagloria del mundo, la fama que queremos buscar. Una fama del mundo nada más. La fama que debemos de buscar es la que, cómo Dios piensa de nosotros. ¿Qué concepto tiene Dios de mí? Eso es importante. ¿Cómo me presento? ¿Con qué me presentaré? Dice delante de Dios. Y no es con ríos de aceite, ni es con sacrificio ni holocaustos, sino que es con obediencia. Y dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso significa que Dios está prometiendo una vida eterna para todos aquellos que no andan conforme a las corrientes de este mundo y que los deseos y el mundo pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, Dios dice que permanece para siempre, por los siglos de los siglos. Tenemos que luchar nosotros por esa salvación. Santiago 4, 7, 8 y 10 habla también fuerte. Pero esta es, hermanos, comida que necesitamos para que la palabra me sacuda un poquito a mí, para que me haga reflexionar, para que me haga pensar, de no estar tomando la palabra, de no estar tomando el ministerio, de no estar tomando lo que Dios me ha dado, la unción del Espíritu Santo que puso Él en mi vida, que no lo esté tomando yo como una cosa sin valor, como una cosa que no vale nada. Esto es tan grande que el Señor hizo muriendo en la cruz. Y lo oímos 1,000,000 de veces. El Señor murió en la cruz y su sangre nos ha limpiado de toda corrupción, de todo pecado, de toda aberración, de toda abominación. Nos limpió totalmente el Señor. ¿Para qué nos limpió? Para Él. Entonces, si nosotros tenemos que tener una conciencia plena de que somos de Dios, y si somos de Dios, tenemos que mostrar que somos hijos de Él, y las cosas que Dios hace y las cosas que Él ordena debemos de obedecerlas. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero si nosotros somos enemigos del mundo, no del mundo, como ya lo expliqué, de la creación de Dios, no, lo que hay en el mundo, el pecado, la maldad que hay en el mundo. Y si nosotros somos amigos de ese mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice el Señor, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entendamos que el Señor está diciendo aquí pecadores. El Señor le está hablando a los inconversos. Pecadores, limpiad las manos. A él le habla del Señor al mundo. Ahora nos habla a nosotros. Y vosotros, dice, los de doble ánimo. ¿Qué significa doble ánimo? La palabra dice que yo no puedo servir a dos señores porque no voy a tener a nadie contento. Y nosotros muchas veces como cristianos estamos amando al mundo y estamos amando a Dios. Estamos haciendo las cosas de Dios y estamos haciendo las cosas del mundo que al Señor no le agradan. Entonces yo estoy en un doble ánimo.
Entonces estoy adaptando un evangelio a mi manera. Que el evangelio se adapte a mi vida y no yo al evangelio, eso es algo blasfemo delante de Dios. La palabra de Dios, si yo decidí, si el Señor me trajo a la luz admirable, el Señor me escogió, el Señor ha hecho todo para que yo esté en el camino de Dios. Por lo tanto, si estoy en el camino de Dios, tengo que honrar a Dios, tengo que alabar a Dios, y con mi sacrificio de renunciar a todos esos deseos del mundo, estoy honrando y alabando a Dios. Pero si yo como cristiano estoy aceptando las cosas de Dios y también estoy aceptando las cosas del mundo, me convierto en un hombre de doble ánimo, que al final, como dijo el Señor, no sé de qué espíritu soy. Porque el Señor dice, es mejor que seas caliente o que seas frío, pero a los tibios dice el Señor que Él los vomitará. O sea que si somos de doble ánimo, ¿a quién le servimos nosotros? ¿Estamos sirviéndole al Señor? Amémosle con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Si es que somos hijos de Dios, y si no, pues entonces sabemos el otro camino de donde el Señor nos sacó, donde estábamos muertos. Y el Señor dice en el versículo 10 del libro de Santiago, capítulo 4, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Bendito es el Señor. Todo aquel, amigo querido, usted que no le ha entregado la vida al Señor, está oyendo estas palabras, son duras, y le parecen duras, y le parecen locura. Y muchos hombres que no conocen la palabra dicen, Dios es amor, ¿y por qué actúa de esa manera? ¿Por qué estas palabras? Sí, porque el Señor a los que ama castiga. Y el Señor quiere que nosotros vengamos, nos arrepentamos de todo pecado y vengamos a la luz admirable, que es el Señor quien hace la obra en nosotros, y Él es el que nos guía. En primera de Juan 5, 18, 19 dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Empecemos por ahí. El mundo entero está bajo la autoridad del maligno. El que no le ha entregado la vida al Señor, el que no se ha convertido, está bajo el dominio del maligno. Y como ya le expliqué, no importa que sea una buena persona, está bajo la autoridad del maligno. Y el Señor dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí quiero detenerme un poquito. Nosotros como cristianos le hemos dado la vida al Señor y vivimos en obediencia delante del Señor, luchando cada día para ser mejor, para entregarle la voluntad a Él y apartarme de todos los deseos que hay en el mundo, de todos los deleites, cerrar mis ojos y vivir una vida cristiana en alabanza a Dios. Esa sería la base de nosotros como cristianos. Pero dice aquí la palabra de que el que practica, el Hijo de Dios no practica el pecado. Pero pecamos. Aún siendo cristianos pecamos. ¿Por qué pecamos? Por nuestra condición humana, que este cuerpo todavía no ha sido redimido. Y este cuerpo va a ser redimido cuando el Señor venga por su iglesia. Él santifica, Él nos santifica y Él nos glorifica. Entonces, el Señor santifica este cuerpo pecaminoso y esto corruptible se vuelve incorruptible. Porque el Señor lo va a hacer cuando Él venga en las nubes por su iglesia. Pero el cristiano ya no practica el pecado.
¿Qué significa? Lo dije como cristiano, y porque mi cuerpo no está redimido, vienen malos pensamientos, mis ojos quieren ver lo que no deben ver, mi carne se inclina al pecado, pero yo estoy en el nombre del Señor fortificándome a través de la oración para mantener al viejo hombre bajo mis pies. Que no salga cuando yo soy ofendido o soy agredido. Yo no puedo contestar mal por mal, sino que tengo que bendecir al que me maldice. Entonces, pero yo ya no camino al pecado. Peco porque mi cuerpo no ha sido redimido, pero inmediatamente, gracias a Dios que estamos en el tiempo, en la dispensación de la gracia, damos frutos de labio, nos arrepentimos y volvemos otra vez al camino. Pero ya no pecamos en el sentido de practicar el pecado, que lo que hicimos ayer lo hacemos ahora y lo volvemos a hacer mañana y todos los días, y todos los días le estamos pidiendo perdón al Señor. Entonces estamos practicando el pecado, y ese es el problema. El que es de Dios ya no practica el pecado. Eso es lo que significa. Pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, nuestro Señor Jesús, que fue engendrado por el Espíritu Santo, le guarda. ¿A quién guarda? Al que es nacido de Dios. Jesús guarda al que es nacido de Dios, porque ya no practica el pecado. Pero si el cristiano que es nacido de Dios practica el pecado, el que fue engendrado por Dios no le guarda. Entonces usted está, no sé dónde está, no sé dónde estoy si yo peco, porque ni soy de Jesús, ni soy de Dios. Y yo ya renuncié al diablo, porque el Señor, cuando yo me entregué al Señor, cuando usted se entregó al Señor, usted fue sellado, y fue sellado con el Espíritu de Dios. Entonces, si teniendo ya nosotros el Espíritu de Dios, practicamos el pecado, verdaderamente no hemos nacido de nuevo, como dice el Señor. Porque el que es nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero nuevas en Cristo Jesús. Entonces yo renuncié ya al mundo, yo renuncié a todas las cosas que hay en el mundo, yo renuncié a la maldad, al pecado. Ahora, usted y yo somos nueva criatura. Ya no practicamos el pecado. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hechos 17, 30, 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto es para usted, amigo querido. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, el que no tiene el conocimiento de Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe todos como haberle levantado de los muertos. Así como el Señor levantó de los muertos al Señor Jesús y resucitó el tercer día, que Él son las primicias de quien entró al cielo, así también el Señor promete a todos aquellos que estén en Cristo Jesús, resucitarlos si están muertos para vida eterna, y si están vivos, dice la palabra, que van a ser glorificados. Eso es muy importante, que Él va a ignorar el pecado, los tiempos pasados en los cuales pecamos, en el cual estábamos muertos y delitos y pecados. Entonces, pero el Señor manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar a todos.
En Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él va a venir a hacerle guerra a las naciones. Y Él juzgará a los vivos y a los muertos. Ahora, porque es el tiempo de la gracia, el tiempo de la dispensación, cosa de que las personas que no tienen el conocimiento no se aperciben de esto. Entonces, ignoran la dispensación en la que estamos y andan descuidados. Nada les preocupa. Todo, verdaderamente, lo que quieren hacer, hacen. No les importa el prójimo, no les importa ninguna persona, logran sus propósitos aún con maldad. Pero no viene la retribución en el momento de la maldad que profesan, porque estamos en la dispensación de la gracia. De no ser así, fuego nos consumiría. Porque en otro tiempo estábamos bajo la ley, ojo por ojo, diente por diente, coyuntura por coyuntura, vida por vida, dice la palabra. Entonces, hermanos, apercibámonos, estemos firmes, no fluctuando, dice Pablo, que tengamos necesidad otra vez de los rudimentos del Evangelio. Ya estamos mayores en la fe. Afirmémonos como Dios quiere que lo hagamos. Hasta aquí, hermanos, la enseñanza. Espero que, como a mí el Señor me ha hablado, que haya redarguido el Espíritu dentro de cada uno de nosotros para seguir adelante si lo estamos haciendo bien, o corregir nuestros pasos, dejar lo malo que estemos haciendo, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cegar. Busquemos al Señor de mañana, mientras puede ser hallado. No desmayemos de hacer el bien, porque al final tenemos nuestra recompensa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy la gloria, la honra y toda alabanza. Bendito seas para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra llega a tiempo y fuera de tiempo. Pero siempre tu palabra, Señor, nos ayuda, nos fortifica. Nos hace, Padre, pensar en que hay un día en que tú vas a hacer juicio, Padre Santísimo, sobre cada uno de nosotros, sobre cada nación. Bendito sea el Señor. Pido bendiciones de lo alto sobre cada uno de mis hermanos que le han entregado la vida al Señor, Padre Santísimo, que nosotros podamos entender que sin ti nada podemos hacer y que debemos de estar llenos de tu Espíritu, Padre Santísimo. Que andemos, porque somos luz, Padre Santísimo. Tu palabra lo dice, porque tú eres la luz y tú has compartido tu gloria con nosotros, Señor. Y nosotros somos la luz de este mundo, pero tenemos que mostrar esa luz. Padre, en el nombre de Jesús.
siento en mi corazón hacer un llamado a todos aquellos amigos que no le han dado la vida al Señor. Esta palabra es fuerte, es una advertencia para todo aquel que no ha entregado la vida al Señor. Voy a hacer una oración de un acto de fe. Y usted, amigo que me escucha, si usted siente que esta palabra ha hablado a su vida, porque hay una vida después de la muerte, es una vida que nosotros tenemos que vamos a responder delante de Dios. La vida que Él nos dio, ¿cómo la administramos? Y si usted no le ha dado la vida al Señor, no le ha entregado su voluntad, repita conmigo estas palabras. Lo invito a que haga ese acto de fe. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, he escuchado tu palabra y tu palabra ha redarguido dentro de mí. Me arrepiento de todo pecado que yo haya hecho en esta vida pasada. Le he fallado a mi familia, me he fallado a mí mismo, le he fallado a mi país. Señor, me arrepiento de todo pecado. Perdóname, Señor. Perdóname en el nombre poderoso de Jesús por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, en donde derramó su sangre, y por esa sangre preciosa recibimos nosotros el perdón, y que nos limpias tú de todo pecado, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y te prometo, Padre Santísimo, que a partir de este momento me considero hijo tuyo, Señor. Y como hijo tuyo, te prometo buscarte, escudriñar la palabra para poder aprender, para poder saber lo que tú quieres que yo haga en esta nueva vida que tú me das en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús me aparto de todo pecado, de todo mal. Ayúdame, Padre Santísimo, a poder entender y comprender y seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Me considero hijo tuyo conforme a tu palabra por el acto de fe, por la confesión que yo acabo de hacer, Señor, abriendo mi boca y arrepintiéndome y pidiéndote perdón. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Para ti sea la gloria, la honra y toda alabanza. Amén. Si usted hizo ese acto de fe, si usted repitió esas palabras, considere que usted ha hecho delante del Señor ese acto de sacrificio, ese pacto de sacrificio, y considérese hijo de Dios, no más hijo del diablo, no más. Ahora usted es luz, ahora usted tiene a Cristo en su corazón. Bendito el Señor. Si usted hizo ese acto de fe, lo felicito y que Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús. Hermanos, hasta aquí, familia, los amo en el Señor, cuídense y primero Dios, nos vemos el próximo martes y les deseo un feliz de semana bendecido. Amén.